Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Navegante Podcast. Hoy nuevamente tenemos un invitado de lujo. Está conmigo nuestro queridísimo amigo periodista, el licenciado Lubín Jiménez Orac. Y el tema de hoy es Se acabó el agua. ¿Cómo estás, Lubín? Hola, Carlos, bien, gracias. Pues bienvenido, te estamos recibiendo como siempre en este bonito estudio que tú conoces, Xoloscuintle Estudio, de mi queridísimo amigo Moisés Robledo. Felices de que estés aquí, aunque sabiendo que es un tema muy complicado el que vamos a conversar. Y la verdad es que hicimos toda una investigación para saber a quién debíamos de invitar a este podcast por el asunto del cual estamos hablando. Estamos hablando del problema del agua que está ocurriendo probablemente en muchas zonas de México, pero particularmente en la zona conurbada, y consideramos que pues tú eras el periodista o uno de los periodistas, saludo a todos, más informados, pero sobre todo que más ha estado incidiendo con el tema. Yo pues por mi participación en tu programa que amablemente me has invitado a la parte editorial de los viernes, pues escucho el noticiero permanentemente y pues he estado viendo durante mucho tiempo estos comentarios con respecto al problema del agua, y pues hemos hablado con personas, con especialistas, hemos hablado con la gente, hemos hecho focus group para saber cuáles son las dudas de las personas, y queremos empezar con eso, mi queridísimo amigo. ¿Es verdad que nos vamos a quedar sin agua? Es verdad que nos vamos a quedar sin agua. Tenemos que hacer primero un desglose o marco de referencia. Y si me permites, yo quisiera dejar claras algunas posiciones. Sí, adelante. Creo que hay voces mucho más autorizadas que la de tu servidor. Creo que este tema debemos abordarlo con un altísimo grado de responsabilidad, pero sobre todo con una actitud proactiva. Creo que debemos ser muy empáticos. Lo platicaba contigo hace algunos minutos. Y situarnos en el perfil, en el contexto de personajes muy disímbolos. Desde una ama de casa que lleva quizás 15 días sin agua potable, que se las ingenia para el funcionamiento de los servicios sanitarios, para lavar los trastes, para lavar la ropa, que tienen dificultades inclusive para conseguir agua potable para beber o agua potabilizada para beber, agua embotellada. Pero lo mismo tendremos que situarnos en el perfil o el contexto del pequeño comerciante que está viendo ya ciertos riesgos en el desarrollo de su actividad por la carencia de materia prima. Lo mismo con el pequeño industrial que podría ver en riesgo sus procesos o escalarlo hasta la gran industria, que también podría haber comprometidos no solo procesos locales, sino cadenas productivas de impacto nacional. Este es un tema multifactorial, creo yo, de mucha historia. Y aquí yo incluyo a la flora y a la fauna. Así es. Que también están. Y creo que tanto tus preguntas como mis respuestas deberán ser, insisto, responsables, objetivas y de propuesta. Creo que es una situación inédita la que estamos enfrentando y que merece la colaboración de todos, pero en un sentido genuino. Aquí no caben en ninguna esfera o en ningún ámbito los protagonismos. Esos tienen que descartarse por completo. Entre más podamos abonar a una cultura del cuidado recíproco, del te protejo, me proteges, en el contexto de la crisis hídrica, creo que podemos hacer cosas muy importantes. Yo coincido contigo, y de hecho también lo hablamos antes. La intención de nosotros es comunicar algo de lo que está sucediendo con una voz instruida en el tema. Posiblemente, como dices tú, haya voces más autorizadas que la tuya, como tú lo has dicho, y tal vez haya voces más autorizadas que la mía para preguntar, pero pues yo simplemente represento a un sector o a la población que tiene dudas y que no sabe gran cosa del agua, como yo, ¿okay? Que simplemente investigo,
me informo, pregunto a la gente que considero expertos en el tema y recojo las preguntas de algunas personas, pues para hacerlas llegar a quien yo tengo cerca, para poderle preguntar, porque también entenderás que hay voces que, aunque son autorizadas, no desean hablar ni contestar estos temas, ¿no? De alguna manera, pues el periodista registra los sucesos y puede hablar de lo que ha registrado, y de hecho esa es la intención de conversar contigo, mi querido amigo. Te decía que si nos vamos a quedar sin agua. ¿Por qué te pregunto esto? Porque existe una especie de psicosis o una preocupación exacerbada, vamos a decirlo así para evitar palabras que no tienen caso, en la población. Ejemplo, yo hoy me di a la tarea de ir a 5 o a 6 establecimientos a los cuales no les haré ningún tipo de promoción, que venden cosas fácilmente a todo el mundo y que hay un montón por las ciudades, y no había botellones. No pude comprar un botellón de agua. Entonces hay una preocupación por parte de la gente exacerbada, está comprando el agua potable como previniéndose para un posible desabasto. Y esto está causando que hoy, que sí sale agua de tu llave, porque sí sale agua de tu llave, no pueda algunas personas comprar agua de beber. Respuestas concretas o puntos sobre las IES, sin riesgo a tener disonancias o ambigüedades. Pregunta directa, ¿nos vamos a quedar sin agua? Respuesta de la Mesa Ciudadana del Agua, no de Lubín Jiménez. Si no llueve, nos vamos a quedar sin agua, punto. No hay para dónde. ¿Cuáles son las alternativas? Uh-huh. Al momento tenemos todavía margen de maniobra, volumen almacenado en el sistema lagunario, que con un plan emergente nos podría permitir librar una crisis que no se extienda demasiado por falta de lluvias. Pero si me permites, para ir entendiendo la situación, creo que tendríamos que hacer un flashback, regresarnos no 1 ni 5, muchos años. Muchos años, claro. Quizás 20. El sistema de diques de la laguna del Chairel, o de todo el sistema lagunario, tiene medio siglo de antigüedad o más de medio siglo de antigüedad. ¿Qué es el sistema de diques? Es, en pocas palabras, una presa, una represa. Uh-huh. Quienes lo construyeron decidieron que querían almacenar el flujo que viene desde la cuenca alta del río Guayalejo hasta el sistema Champayán-Chairel, y aquí tener una dotación o almacén de agua dulce. Colocaron los diques para reservar el agua dulce, tener un reservorio de agua dulce y separarla del agua salobre que por efecto de mareas del río Pánuco llegaba a la zona. Se hace esta gigantesca presa que tiene 23 kilómetros de longitud. Eso es el total de longitud de los diques, 23 kilómetros, de los que solo se repararon 400 metros en el 2021. Ya iremos a esa parte. ¿Qué sucede? Y lo pongo con un ejemplo muy sencillo que creo que todos hemos visto e inclusive experimentado. Si tú vas a la playa y haces un hoyo a la orilla del mar, cerca de la rompiente del oleaje, escarbas y cuando viene la ola, pues te trae un cúmulo de arena que lo va tapando y tapando hasta que lo tapa por completo. Lo mismo pasó con el sistema lagunario, pero con el sedimentos, con la carga de materia sólida en suspensión que viene arrastrando el Guayalejo desde sus orígenes allá por Jaumal. Okay. Se viene acumulando, tienes la represa, y entonces ese sedimento se va entarquinando, hasta que tu profundidad o tu calado se redujo sustancialmente. El sistema lagunario, en teoría, y eso sí lo remarco. Perdón, ¿eso se puede evitar que ocurra? Se puede evitar con un drenado o desasolve periódico. ¿Eso es mantenimiento? Mantenimiento. ¿Y lo ha tenido? No, para allá vamos a ir enseguida. El sistema lagunario podría almacenar en teoría, según datos de la Comisión Nacional del Agua, 1,050 millones de metros cúbicos. Okay. En la actualidad
Si tenemos 100 millones de metros cúbicos, es mucho. 1.050 millones de capacidad contra total 100. contra ¿Un 100. 10%? Vayamos a 120 para mantenernos en un nivel conservador. Okay. ¿Por qué? Volvemos al tema. El entarquinamiento, asolvamiento, falta de mantenimiento al sistema. Y vaya que soy yo cacofónico, pero bueno, salió en verso. Verso sin esfuerzo. Pero falta de mantenimiento. Un dato duro concreto, Mesa Ciudadana del Agua, y por ahí algunos otros organismos operadores lo han reconocido, aunque no han querido declararlo. En los últimos 20 años, la Comisión Nacional del Agua, que es la que tiene el control y usufructo del recurso agua, no ha invertido ni un solo peso en el sistema lagunario para conservación, para restauración. A cambio, la Comisión Nacional del Agua, fuente Mesa Ciudadana del Agua, se lleva cada año 300 millones de pesos como cobro del servicio a sus usuarios. ¿Quiénes son sus usuarios? Las comapas, la industria, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Entonces, si tienes una presa enorme... A ver, pero 300 millones de pesos... Al año. Al año. Sí. Pero por 20 años... 6,000 millones. ¿Y sin mantenimiento? Dicho por las voces autorizadas, 0 centavos. Dicho más claramente, Lubín, si ese mantenimiento se hubiera hecho y se hubiera tenido el mismo calado de siempre, estás diciendo que probablemente ahorita habría una reserva de un 80% mayor. Lógica básica en cuanto a física, hidráulica, hidrodinámica. Y números, matemáticas. Si hubieras conservado el calado, la profundidad ahí natural el de agua. Tu sistema, tendrías más agua. ¿Cuánto más? No lo sé. No sabemos, pero porque tendrías se hubiera usado y más todo. agua. Viene en el 2021 el tema de las rupturas o fisuras en el sistema del dique El Camalote. Empieza la intrusión de agua salada o salobre a nuestros cuerpos de agua dulce. ¿Recuerdan ustedes aquella crisis de la compra de los botellones de agua purificada, porque había gente que no se quería bañar con agua salada, que no se quería lavar la boca con agua salada, etcétera? Bueno, 2021. Y que quede aquí la acotación, el paréntesis, para preguntarnos más adelante si aprendimos la lección. Y ahí lo dejamos para más adelante. Viene esta intrusión de agua salobre, se genera un plan emergente en el que participa en gran medida la iniciativa privada. Sí, lo recuerdo. Consejo de Instituciones Empresariales, con empresas del corredor petroquímico, empresas de los dos municipios, se involucran los ayuntamientos, el gobierno del estado, presionan a la Comisión Nacional del Agua, etcétera, etcétera. Se reparan fisuras o escotaduras en el sistema y también se arreglan las compuertas de la esclusa del estero El Camalote, donde podía entrar o salir agua salobre a voluntad de los pescadores. Se llega a un acuerdo con ellos, se corrigen esos puntos, pero lo dije hace un rato, resolviste el problema de fugas de agua dulce o intrusión de agua salada en 400 metros de una red de 23 kilómetros de diques. Nada. Es absolutamente nada. ¿Por qué estoy regresándome a todos estos datos? Porque quizás nos permitan entender por qué la gravedad de la crisis al día de hoy. Si no estás dándole mantenimiento a cualquier sistema el que se te ocurra, hidrológico, eléctrico, eólico, pues obviamente tienes atrofiamiento. No funciona igual un sistema. Claro. Si le sumas cambio climático, gradiente de evaporación, contaminación inclusive. El crecimiento de la industria también. Sí, ahora son más. Todo incide. Así que no podemos descartar ninguna variable. Claro. Tienes un sistema que no funciona como debería. Y si no le corriges las fallas al sistema, pues no vas a tener la captación, el grado de limpieza inclusive del agua que podrías tener con un escenario como el de hace
50 años. Pregunta, ¿tú escuchaste en todo este tiempo, en los últimos 20, 30 años, alguna voz que se levantara y dijera, pero con contundencia, con vehemencia, vamos a tener dentro de 10, 20, 30, 40 años un grave problema del agua? ¿Tú lo escuchaste? No. De hecho, solo recuerdo 2 campañas televisivas y son una muy antigua, Amanda, ciérrale, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y otra también de algo así del agua, pero no un legislador, no un representante social, nadie que estuviera realmente haciendo una campaña. En este momento estamos muy preocupados, como debemos estar preocupados por la peor crisis hídrica de la historia en el sur de Tamaulipas, y así ya reconocido por organismos operadores, por asociaciones civiles, etcétera. Pero nos hemos puesto a pensar que en los últimos 20 años, cualquier día, el que tú hayas escogido, nos podríamos haber quedado sin agua, cuando menos Tampico Madero, si un tractocamión tanque con una sustancia tóxica, o sea, de alta toxicidad, por algún accidente vial en el libramiento poniente se proyectara la laguna. Sí, y se acabó el agua. Le tienen que cerrar. Se ha dicho desde hace 20 años. Dime qué autoridad ha trazado un plan de contingencia, no solamente en la vialidad, en el libramiento, sino un esquema de emergencia en cuanto a la captación y potabilización de agua. Esa es una, y evitar que pueda suceder, que pueda caer algo así, ¿no? Mediados del 2019, creo que fue mes de mayo, o sea, no quisiera afirmarlo, pero es mediados del 2019. Tuvimos también una crisis hídrica muy grave. El sistema lagunario llegó a tener 40 centímetros de profundidad. Es menos que ahorita, ¿verdad? No, ahorita es más crítico. Okay. Pero llegó a tener 40 centímetros de profundidad promedio, 2019. Eso ya te encendía una enorme alerta, rojos. No amarilla, roja. Sí. Lo primero que dices, y volvemos al punto, y no quiero tampoco como que direccionar mi comentario, pero hacia allá lleva la narrativa. A ver, Conagua, tú eres la que detenta el control y usufructo del sistema. ¿Quién es el dueño del agua, Lubín? Esa es una pregunta que hace la gente. Bueno, es el pomposo término de soberanía nacional. A final de cuentas, quien regula es el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua. En teoría, y en un concepto utópico e idealista, pues todos seríamos los dueños del agua. No, pues también somos los dueños del petróleo, no me ha llegado todavía ningún... Por eso aclaré, en un concepto utópico e idealista, ya. Inclusive constitucionalista, pero el control lo tiene la Comisión Nacional del Agua en lo que se refiere a aguas nacionales. Y ahí, por ejemplo, el gobierno federal puede exigirle a Conagua que haga el mantenimiento. Claro, primero hay órganos fiscalizadores para determinar. ¿Y no se dieron cuenta que no le estaban dando mantenimiento? Pues si Conagua no lo hace y el gobierno sé como que no lo ve, pero bueno, vamos vamos a temas técnicos, no nada más lanzar la piedra porque sí. Si tienes en el 2019 40 centímetros de profundidad, pues tus alertas se tienen que encender y tienes que crear un plan, una proyección. Pero ya pasaron 5 años. No a un año, ni a 5, a 10, a 15, a 20, claro. Y tienes que actuar de inmediato. En ese entonces había un presupuesto enorme para la Conagua, no recuerdo la cifra exacta, pero miles de millones de pesos, pero nada de ese recurso etiquetado para el sistema lagunario, 2019, a pesar de la emergencia. Viene el 2021, que ya hablábamos parte de eso, la ruptura o fisuras, intrusión de agua salobre. ¿Quién intervino? Sí, en gran parte gobierno del estado, sí, en gran parte ayuntamientos con recursos técnicos, maquinaria, combustibles, costaleras de arena, etcétera, etcétera, y aportaciones de la iniciativa privada, 60 millones de pesos. 60 millones de pesos invertidos en el 2021
contra los 300 millones de pesos que se lleva con agua por año, cada año. En 20 años. Entonces, como que tenemos que empezar a dimensionar dónde está la génesis de un problema que, repetimos, es multifactorial. Pero aquí estamos hablando ya de que está surgiendo a la luz, de que hay un montón de dinero que no llegó al mantenimiento. No me meto más en eso, simplemente no llegó al mantenimiento. Ahora ya estamos aquí, no hicimos nada en el 2019, no hicimos nada, bueno, hicimos poco antes, hicimos poco después, ya pasaron 5 años. Hoy estamos ante un caso atípico, la más grande crisis que hemos vivido en esta zona, con un riesgo real, latente, de que suframos al menos días sin agua. No vamos a pensar que alguna catástrofe, no creo, la verdad no creo, pero pudiera ocurrir. Pues ya estamos ahí. Sí. Ok, ahora, de verdad, Luis, es cuestión de esperar, de rogarle a Dios que llueva. O sea, no hay nada que podamos hacer. Hubo un reportaje muy bueno que publicaste tú, donde había un plan, estaba funcionando, pero también tema multifactorial no resultó, no se pudo. Ahora, es todo porque hablamos con algunas personas que dicen que sí existen algunas soluciones, pero que son un tema de dinero. Entonces, yo no creo que nos falte dinero, ¿o sí? Explico desde mi marco de referencia, pero primero ocupo un cliché que se ha venido dando en los últimos años. En el futuro cercano, ¿por qué van a ser las guerras? ¿Por el petróleo o por el agua? Pues lo que dicen es que es por el agua, ¿no? Okay. Dices el agua y la relacionas con dinero. Pues el agua es un recurso invaluable que en temas estratégicos tiene un valor inconmensurable. Inmedible. Entiéndase industrias. La vida. Bueno, la vida misma es el principio fundamental. Pero en términos de mercado, el agua vale mucho. Y habrá quienes quieran controlar el agua. Y aquí va otro ejemplo, y también documentado y reconocido por las autoridades. Tenemos al río Guayalejo como alimentador del sistema lagunario. Es nuestro principal tributario al Tamesí, el Tamesí al sistema lagunario. El año pasado, y más marcadamente durante los últimos 6 meses, una extracción exacerbada en el río Guayalejo para tomas de riego agrícola y alguna otra para uso pecuario. Pero de esas tomas, la gran mayoría eran clandestinas. Okay. Y estamos hablando de tuberías de 10, 12, 14 pulgadas, succionando miles de metros cúbicos entre todas al día. Un gasto que no llegó a la zona sur de Tamaulipas, que se quedó o que fue huachicoleado en la cuenca alta del Guayalejo. Y eso lo sabe Conagua. ¿Acaso no lo vio? O sea, quien está encargado de regular los sistemas hídricos, las cuencas de los ríos, los vasorreceptores, ¿no vio que había cientos de tomas clandestinas? ¿Se pueden esconder cientos de tomas clandestinas? Ahí lo dejo como pregunta en el aire. Pues mira, Luis, yo vi unas personas pescando en la laguna del Carpintero, se podía un poquito, y en el mero centro de Tampico, digo, yo creo que si se pueden ocultar unos pescadores en la laguna del Carpintero, yo pienso que sí se pueden. Tienes otro factor que reduce el aforo del Guayalejo al sistema lagunario, sumado a la falta de capacidad de almacenamiento, al gradiente de evaporación, etcétera, etcétera. De acuerdo, llegamos a la crisis, estamos en medio de la crisis, y aunque suene reiterativo, ¿sí?, la más grave de la historia, ¿podemos librarla? Con lo que yo he recabado de información, yo creo que sí, a menos que salga alguien que con pruebas, datos técnicos me diga no, de aquí no pasamos. Yo creo que sí podemos librarla si los planes o acciones alternativas se van dando según los cronogramas, según la estrategia, etcétera. Y ponemos el ejemplo.
¿En qué consiste el llamado Plan B de Comapa Sur? Era un dragado, ¿no? No tiene gran ciencia. El nivel histórico registrado en la bocatoma de la planta Chairel de Comapa Sur fue en el 2021 de menos 7 centímetros. Okay. Hoy estamos grabando esto el 15 de mayo. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, ahí donde vamos es necesario decirlo. Posiblemente cuando este podcast salga al aire o la gente lo pueda ver, tal vez ya hasta llovió. Pudiera ocurrir. Y ojalá que así sea, ¿eh? Y si sale o no sale esto, ya será la diferencia. Pero ¿sabes qué, Lubín? Vendrá una siguiente vez. Sí, pero déjame primero dimensionar Sí, la situación. Tenemos menos 54 centímetros al 15 de mayo de 2024. ¿Esa fue la medida de ayer? La de hoy, 15 de mayo. Hoy. La de hoy que estamos grabando, 15 Bien. de mayo. Versus el histórico 2021 de menos 7. Okay. Dice la gente, bueno, ¿y cómo que por qué menos y más? Muy sencillo, las escalas hidrométricas están basadas en el nivel del mar, Okay. a nivel del mar. Uh-huh. Si alguien conoce la bocatoma de la laguna del Chairel, planta Altavista, y a sus espaldas queda la planta Altavista, del lado izquierdo tiene el agua salobre, que ahorita está 1 metro arriba del nivel del agua dulce, porque se reconstruyó el dique 5, que de no haber sido por eso, ahorita estaríamos inundados de agua salada, y la situación sería 3, 4 o 5 veces más grave. Entonces ahí tenemos algo que funcionó. Tenemos la cota de menos 54. En teoría, las bombas no pueden seguir funcionando después de los menos 50. Y estamos en menos 54. Pero ya están ahí las otras siguen bombas, bombeando, ¿no? Sí. Ya llegaron las bombas semisumergibles que provee con agua, pero a tirones y a jalones, o sea, por exigencia de las comapas. Si tú eres el que nos vende el agua, tú nos tienes que garantizar el abasto. Ok, pues tengo que mandar las bombas semisumergibles. Se dragó un polígono frente a la bocatoma a mayor profundidad, cuando menos 3 metros. ¿Qué va a pasar? Se colocan ahí las bombas semisumergibles y desde ahí succionan el agua hasta la casa o caja de bombas de la comapa, y entonces sí sube como si trabajáramos normalmente. La meta de Comapa Sur, en este caso, hablaremos de Altamira más adelante, es seguir captando 2 metros cúbicos por segundo, que es su captación normal para distribuirla a Tampico y a Madero. Ahorita está habiendo problemas con las presiones por también el exacerbado consumo que se registró específicamente de la mañana del 10 de mayo a la mañana del 13 de mayo. 3 días. Y explico. Datos obviamente que están en las tablas de control de Conagua, de Comapa, Media Ciudadana. A las 8 de la mañana del 10 de mayo de este 2024, tenías una cota de menos 38 centímetros. Venía bajando la cota un promedio de 1 centímetro al día. De esa hora, 8 de la mañana del 10 de mayo, a 8 de la mañana el 13 de mayo, se desplomó 10 centímetros, de menos 38 a menos 48, es decir, 3 centímetros y pico y milímetros por día. Porque hubo por ahí ciertos mensajes, nos vamos a quedar sin agua. Muchos dijimos o intentamos persuadir, no, es que no nos vamos a quedar sin agua. Calma, control, sentido común. Pues obviamente no puedes penetrar en todas las conciencias porque quizás no tengas la autoridad para hacerlo. Uh-huh. Pero si sumas ese consumo irracional, potencializado, si sumas un gradiente de evaporación altísimo, ¿y por qué? Se explica muy sencillo. Si tú tienes un espejo de agua de 1 metro, un tirante de agua de 1 metro, pues el agua tarda más en calentarse por efectos de rayos solares. Es más el volumen que se tiene que calentar. Pero si tú tienes un tirante de agua de 20 centímetros, esa agua se va a calentar mucho más rápido y el gradiente de evaporación va a subir. Uh-huh. Pues vas a perder
miles de litros por evaporación. Ujú. Si a eso le sumas que los canales de comunicación entre el río Tamesí y la laguna de Champayán y el río Tamesí y la laguna de Chairel están atrofiados por el asolve, pues te vas quedando con pequeñas presas o con pequeñas ollas de agua que no están conectadas entre sí. El reto es comunicarlas. Perdóname la expresión o que la perdonen los quienes nos están viendo. El reto es chupar el agua de esas ollas, claro, y traerla a la Bocató. ¿Y por qué no quitar el asolve? ¿Por qué no comunicarlas? A mí lo que se me hace muy raro, dicen los organismos operadores, que son los recursos que tienen al alcance, es que en este momento, teniendo ese reto de desasolvar. Uh-huh, exacto, nada más se ocupan dragas, ¿no? Pero nada más tienes 2 dragas. ¿Cómo? Una trabajando en Altamira, que a este 15 de mayo, o sea, tengo que hacer las precisiones para que a este 15 de mayo debe estar regresando ya a Altamira, porque Altamira se le había prestado a Tampico. Okay. Por urgencia, ¿sí? Por urgencia. Ya está regresando la draga de Altamira a Altamira. O sea, ya no va a trabajar en esto. No, el ayuntamiento de Tampico facilitó una draga que se llama La Gaviota para seguir con los trabajos de extracción o de desasolve en el polígono donde van a estar las bombas. Pero tú te preguntas y vuelves al tema y a lo mejor me voy a ganar algunos comentarios no gratos de algunos funcionarios de gobierno. Pero a ver, yo Comisión, creo que te lo ganas seguido, no a ver, Comisión Nacional del Agua, estamos en una grave crisis. En lugar de 2 dragas, independientemente de quién sea, 4 o 5. No puedes traer 4, 6 y acelerar el desasolve de los canales, ¿sí? Comisión Nacional del Agua no ha respondido, porque hasta eso son de repente muy herméticos en la información. No, pues sí. Entonces, ¿de qué dependemos, Carlos, para ir directo al grano? Dependemos en primer lugar de la lluvia. Hay quien, y es una posición muy respetable, porque te consta que nosotros siempre decimos, su opinión siempre será la mejor. Sí, claro. ¿Sí? A lo mejor la tuya difiere de nuestros amigos camarógrafos, de la mía, etcétera. Pero debes tratar de sustentar para ti mismo lo que es tu pensamiento, tu punto de vista lógico, ¿sí? O sea, siempre lo decimos, el sentido común. Hay quien, ¿a qué voy? Es que nos hemos salvado de los huracanes, por la razón que tú quieras, ya no nos metamos en otros temas. Nos hemos salvado de los huracanes. Los huracanes son reguladores naturales del tema hídrico. Un huracán, la potencia que tú quieras, te trae agua, te trae lluvia, te rellena los estuarios, te enriquece los ríos, hay mayor captación de las lagunas. ¿Cuándo tuvimos el último huracán? No, ni me acuerdo. Desde la desviación de Gilberto en 1988, GERD 1993, desviado por ahí de Pánuco, y párale de contar. Lubín, entiendo lo de los huracanes, pero ¿no nos sale mucho más cómodo el tema de los mantenimientos y de los sistemas funcionando, y así no tenemos que depender de un huracán? Claro que o de la sí. lluvia? Puedes tratar de tener garantizado el abasto no de agua, pero la mejor presa que tengas, la más moderna que tengas, si no llueve, no te va a servir de nada. No, sí lo entiendo, pero si logras, hay más opciones, claro, de aguantar. Si logras tener reservorios artificiales para tener una mayor dotación de agua, excelente. Es que no hay ningún dato que diga que no va a llover. El dato es que puede tardar en llover, nada más. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero va a llover, o sea que con tener reservas tarde sería o temprano suficiente. Va a llover. Si hubiéramos tenido la profundidad en el sistema lagunario, si hubiéramos tenido libres los canales de comunicación, no tendríamos este problema. Y tuvimos el dinero para hacerlo. Dinero de nosotros, de nuestros impuestos, de nuestra agua, en manos del gobierno federal, para que se aplicara en las tareas de mantenimiento. Sí lo tuvimos. Claro que lo tuvimos. Y tuvimos a los expertos, los expertos que se dedican a eso, que tienen ingenieros, que se dedican al tema, también los tenemos. Los que tú quieras. Proyecto de la presa El Tamesí. Guardado. Se quedó guardado en un cajón. Cuando quisieron reactivarlo ya era tarde por la densidad demográfica en Altamira. Inundarías
Sí, colonias que antes no existían. Entendido. Proyecto de la reubicación de la Bocatoma hasta el río Tamesí, es decir, un megatubote hasta el río Tamesí, que ahorita está muy bajo y está casi inmóvil el río Tamesí, o sea, no hay suficiente flujo. Pero es un río que históricamente ha mantenido su profundidad. Entonces lanzas una toma hasta el río y te traes el agua desde el río, que va a costar muchos millones de pesos, sí, va a costar muchos millones de pesos, pero la estabilidad de casi 1 millón de personas en la zona sur, el sentido común te diría que deberías traerlas. ¿Cuánto tardas en comprarlas, Lubin? ¿Tú sabes cuánto tardan en los llegar? expertos en ese mercado, pueden conseguir dragas y movilizarlas 5 días, 7 días. ¿En que estén aquí? Trepas una draga en un tráiler, ¿no? de un ducto de excavación de 14 y 16 pulgadas en un tráiler, te la traes en un tráiler, si está en Guerrero, si está en Michoacán, si está en el Mezquital, la frontera. Te la traes, la colocas en un pontón, en un chalán especial y comienzas a acelerar el dragado. Ok, ¿cuánto cuesta una de esas? ¿Sí sabes? Pueden rondar de las capacidades que te digo, a lo mejor en 16, 18 millones de pesos, y una draga como la que tiene Altamira te cuesta 30 millones de pesos. O sea que en 4 de esas, por ejemplo, serían 120 millones de pesos. Ponle que te gastes 100, 120 millones de pesos. ¿Y no lo podemos agarrar de los 300 millones del año? Pues claro que se podrían tomar de ahí. O sea, si hay solución entonces. Hay muchas soluciones técnicas. No soy experto en las soluciones técnicas, no, estamos pero hablando sé que de algo sencillo, que alguien dijo, bueno, a mí me lo dijo un experto, que es factible. Volvemos al punto. Si tú hubieras mantenido una draga, claro, los 365 días del año, teniendo libres los canales de flujo, problema. Tendríamos bajo nivel quizás por el estiaje, no habría agua, pero habría mayor volumen de agua. Ahora, creo que lo dije antes, pero es importante repetirlo. Si tu capacidad estimada del sistema lagunario es de 1,050 millones de metros cúbicos, pero tienes una batimetría del 2013. Defina batimetría para los que no es sabemos. Medir la profundidad. Desde lo que es el espejo, superficie del agua, hasta el fondo. Pero eso lo haces que diario, ¿no? Como los tanques, como miden la profundidad de los silos, ¿no? Si tu producto, si tu materia prima tan valiosa como es el agua, quieres conservarla, pues tú deberías estar checando diario, cuando menos cada mes, a ver qué tirante de agua tengo, ¿y qué no? Cuáles son las zonas problemáticas, qué canal comunicador se me está atrofiando, dónde debo dar más profundidad. Eso sería lo lógico. Y no estoy ni descubriendo el hilo negro ni inventando el agua tibia. Es un principio fundamental para conservar un reservorio de agua. ¿Y cuándo se midió eso? 2013. La vez anterior. 2013. Hace 11 años. La última vez que es la última batimetría que existe. O sea, a ver, es muy grave. Es que no necesitas rascarte tanto la cabeza. Es que es muy grave. Yo sé que es grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hoy te digo que se estima que podamos tener entre 100 y 120 millones de metros cúbicos en comparación a los 1,050 millones de capacidad total, yo no estoy seguro que tengamos 100 millones de metros cúbicos. No. Puedo tener a lo mejor 80, 50. No sabes. No sabemos. Hay una premisa que tú conoces: lo que no se mide no se controla. Es correcto. Entonces, si tú no sabes cuánta agua tienes, ¿cómo vas a dosificar? Si tú llevas un plan de emergencia y dices, estoy bajando 1 centímetro por día, ok, me alcanza, como estaba previsto, para 19 o 20 de mayo. Ese es mi margen. Pero resulta que en 3 días te bebiste, consumiste el agua con un volumen 3 veces mayor, solamente rompes el ritmo de tu plan. Y no quiero decir si Juanito o la empresa o la dependencia fue no, simplemente fue una variable, una variable que incidió
y que nos rompió el plan. Eso lo entiendo. Y en este momento, ¿quién tiene que hacer algo espectacular en este momento? Mira, se están haciendo cosas... Te voy a decir por qué. Porque hay un dato que no sé, pero pareciera, puedo estar equivocado, que hubiera un conflicto entre las Conaguas. Entre las Conagua es una sola. Las Comapas. Bueno, es una percepción. Podríamos tener sí, y yo podría compartir contigo suspicacias. Nada más. Sí. Pero si eso está pasando, entonces no está... Sería completamente reprobable. ¿Por qué? Porque tienes que anteponer el derecho al agua de 800,000 personas. Y de cualquier discusión. Pero te pongo un ejemplo de cosas buenas que se están haciendo. Okay. Aquí yo creo que tenemos que ver el bosque y no nada más el claro. árbol. Y podemos criticar, como nosotros lo hemos hecho, no ahora, desde hace muchos años, el tema de las fugas de Comapa. 50% del agua ya potabilizada, a la que ya le metiste cloro, polímeros, arena, ¿sí?, se pierden fugas, el 50%. Pero es que eso sería negarlo, digo, toda la ciudad está... De acuerdo. Madero, no hay una calle sin hoyos. Lo que sí tenemos que puntualizar es que no es una problemática nueva. Tiene mucho tiempo. 30, 40 años. Es correcto. Tienes redes de tubería de hierro, de fierro fundido, de 50 o 60 años de antigüedad, cuando ya son sistemas técnicos completamente obsoletos. Pero bueno, se critica eso y se critica frontalmente. Pero ¿qué hubiera pasado? Y esto creo que también es justo que lo dimensionemos. Si, como te decía hace un rato, Comapa Sur no hubiera restaurado el dique 5, tendríamos agua salada. Terrible, claro. Estaríamos en una crisis mucho Eso mayor. está bien, estuvo bien hecho. ¿Qué hizo Comapa Altamira? Comapa Altamira dragó su obra de toma, es decir, en las bocatomas, le dio una profundidad de casi 3 metros, ¿sí?, haciendo un hoyo más grande, bajó su tubería. Comapa Altamira al día de hoy debe andar en menos 64 aprox, menos 64, menos 66, pero bajó su obra de toma para seguir absorbiendo y suministrando a la población. ¿Qué tuvo que hacer Comapa Altamira? Porque el Tamesí ya no abona, ya no inyecta agua a la laguna de Champayán por el tema de los canales. Entonces ya no tengo agua, ya se me secó la laguna de Champayán, tengo tirantes desde 2 hasta 20 centímetros. Tengo esa olla que construí, que si no la hubieran hecho, desde hace 30 días ya no tendrían agua. Entonces, cuando menos tuvieron esa proyección. Qué bueno. ¿Qué están haciendo ahorita? Están tandeando, es decir, cada tercer día va agua para 70,000 personas. 35,000 un lunes, otras 35,000 el martes, regresan con otras 35,000 el miércoles, etcétera. Y dice, es que la industria, yo no voy a defender a la industria, pero sí pongamos algo en su... De hecho, usan mucha agua. Sí, y muchísima. La pagan muy cara, por lo que entiendo. Ahí sí no tengo el dato real de cuánto pagan. Sé que es más sí cara que la que pagamos nosotros. Pero Comapa, de otorgarles 600 litros por segundo al corredor petroquímico, ya les bajó a 350. Ok, eso está bien, tienen el agua restringida, están colaborando de alguna manera. Ahora, ¿con qué argumento se defiende la industria? Y te digo, aquí yo no voy a ser ni juez ni defensor de ningún ámbito. ¿Con qué argumento se defiende? Señalan que gran parte de sus plantas de proceso ya tienen sistemas de reuso que les permiten requerir de menos volumen de agua de los que vasos. Se supone que eso es lo que han invertido recientemente, ¿no? Diría, y lo dijeron muchas personas, es que $10 millones para la magnitud de la industria es muy poco. Bueno, está bien. Yo te me digo, bueno, ¿por qué no meten más? Y yo me cruzaría al otro lado. Y gobierno federal, ¿por qué también no le metiste más? Si es obligación tuya. ¿Y por qué no podríamos jugar? ¿Por qué no fiscalizaste que los mantenimientos se hicieran? Podríamos jugar con muchas perspectivas. Lo dijimos también hace algunos días. En este momento,
cuando menos nuestra posición como medio, no es lanzar culpas. No. Solitas las cosas van a caer, ahora sí que por gravedad y por hidrodinámica. Claro. Se va a saber quién falló en qué y por qué nos metió en esta crisis. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es, y ese es el gran reto, a lo mejor me voy a escuchar demasiado idealista o hasta cursi, y si me critican por eso, pues lo aceptaré, pero creo que es cuando más la sociedad debería trabajar en conjunto. Si hace años no se levantaron voces, a ver, ya llegamos a la que está considerada la más grave crisis hídrica de la historia. ¿Qué vamos a hacer sociedad si estoy viendo que algunas instancias de gobierno no están respondiendo? ¿Qué papel debo jugar? ¿Cuáles van a ser mis argumentos? ¿Cuáles van a ser mis cartas sobre la mesa? Tengo derecho natural y constitucional al agua. Es prioridad máxima. Totalmente. Es tema, y no es exageración, es tema de seguridad nacional. Porque si el gobierno federal, y qué bueno, manda un helicóptero al Cañón del Novillo, al norte de Ciudad Victoria, para sofocar incendios, pues ¿por qué nos manda más dragas? ¿O por qué nos manda más bombas? ¿O por qué no nos manda pipas para repartir agua en las colonias que en este momento no tienen suministro por tubería? O traen un genio de algún lugar, ¿no? Tiene que haber un genio del agua que le diga, aquí vamos a hacer este punto 2, punto 3 y resolvemos esto, ¿no? Tiene que haber. No sé cuándo vaya a salir esta conversación. Lo más pronto posible. Pero podría existir la posibilidad, y aquí sí lo voy a hacer con simple sentido común, no me voy a meter a muchos aspectos técnicos, pero tenemos todavía el distrito 002 Mante con muy buen volumen de agua. ¿A qué me refiero? Río Sabinas, Río Frío, Río Comandante y Río Mante, que todos se conectan al Guayalejo Tamesí, sistema lagunario. Yo no sé, yo creo que sí lo tiene contemplado el gobierno, en este caso del Estado, a través de recursos hidráulicos del gobierno del Estado. A ver, con agua, permíteme un trasvase. O sea, permíteme, si tienes aquí agua suficiente, permíteme el trasvase en lo que pasó la emergencia. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues convencer a los agricultores, convencer a los ganaderos, convencer a los ciudadanos del distrito, que yo creo que sí lo podrían lograr. Vamos a ver qué pasa. ¿Y bombardear las nubes como hacen los regiomontanos? Les funcionó al gobierno del estado de la zona centro hacia el norte. Acá no se ha aprobado. Explicaban. ¿Se intentó? Se intentó, explicaban algo y no quisiera cometer alguna imprudencia, pero estaba en relación, como estamos en zona de costa, muy pegados a la costa, con ciertos vientos predominantes, la acumulación de nubes no es tan densa como en el centro y la parte norte del estado, lejos de la costa. Entonces creo que por eso no funcionó. Fíjate que yo hablaba con un experto del tema de la desalinización del agua de mar, que eso existe, es antiquísimo, la teoría, ¿no? Y hay algunos países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos, Japón y España lo están empezando o ya tienen tiempo implementándolo, ya existen esas plantas. No estoy diciendo que tal vez sería como que una solución ahorita, porque no sería, pero tal vez una reserva pudiera ser en algún momento, tener alguna planta de esa índole. Los especialistas en la materia marcan que las plantas desalinizadoras van a ser la solución del futuro. Porque sería ilógico que estemos rodeados de tantísima agua 3/4 y no partes del planeta que son agua. Nosotros. Bueno, esa es la gran paradoja. Nosotros somos algo especial en cuanto a estar rodeados. Es la gran paradoja histórica de Tampico, del sur de Tamaulipas, estar rodeados de agua y tener dificultades para obtenerla. Es complicado, ¿no?
Yo siento que no es tan complicado entenderlo. Okay. Yo siento que lo complicado es revertirlo en cuanto a nuestra visión. Yo entiendo, es un asunto cultural también. Ahora, uno de los propósitos de este podcast, además de explicarle un poco a la gente pues lo que está realmente ocurriendo, era también, o es por parte de nosotros, compartir una visión como la que tú también nos decías, de trabajo de equipo, de comprensión, un asunto empático, porque pues yo tampoco estoy ni contra los empresarios, ni contra la gente, ni contra el gobierno, ni nada. O sea, simplemente es un tema de que cada quien tiene que tomar su responsabilidad. No es responsabilidad de la gente resolver el problema. Tal vez podemos ayudar como sociedad, no teniendo pánico, esa palabra no la voy a quitar, no teniendo tanto o no querer pretender quedarnos con todo el agua que tengamos a la mano, pensar un poco en los demás, tener un poco de tranquilidad, exigir a quien se debe de exigir que haga su parte. Cada uno debemos asumir nuestra responsabilidad y nuestro rol. ¿Cuál sería el que nos toque como sociedad? Voy a tratar de definir el que creo que debe ser el de todos. Dicen, por ejemplo, algunos presidentes municipales, es que es un tema de jurisdicción federal, sí, pero tú, con el 115 constitucional, tienes poder de gestión. No soy el dueño del agua, pero tengo derecho al agua. A ver, con agua, si no me la estás dando, a ver, recursos hidráulicos, no me la estás dando, pues voy a hacer lo que sea, una controversia constitucional, un juicio civil, lo que tenga yo como herramientas, y voy a proteger mi derecho al agua. Okay. O sea, rompes el argumento, no, es un tema federal, no. Tú representas los intereses de una comunidad. Discútelo, y tienes que defenderlo. Claro. Diputados locales y diputados federales, a ver, y sobre todo diputados federales, eres gestor, pero eres también fiscalizador. A ver, Comisión de Recursos Hidráulicos, ¿qué onda con agua? Claro. ¿Por qué no has hecho esto? ¿Sí? Si te di tanto de presupuesto, estoy casi seguro que en el 2019 fueron 43 mil millones de pesos. Lo voy a revisar. O sea, que no lo tome la gente como un dato duro. Pero creo que son 43 mil millones de pesos. Si te di este dinero para un año, ¿por qué no etiquetaste nada para el sistema lagunario de Tampico? Mantenimiento. Pues hay diputados federales. Todos. Creo que mientras fortalezcamos una conciencia más solidaria, ¿sí? Definitivo. De menos confrontación entre nosotros, podemos ser más voces las que nos levantemos y que tengamos mucho mayor peso específico. Más impacto, ¿no? Exactamente. Ahora, pero no podemos excluir al responsable. El responsable es el dueño del agua, ¿no? Desde mi perspectiva muy particular, la mayor carga de responsabilidad en este momento, está en la Comisión Nacional del Agua. Esa es mi percepción. Okay. Puede haber alguien que diga, no es cierto. Porque, efectivamente, yo tengo el control del agua. Yo tengo el control de la gigantesca alberca o presa que es el sistema lagunario, pero no lo cuidé, no lo limpié, no lo dragué. Pero afortunadamente no estás hablando de algo sin remedio. Todavía se puede hacer algo. Aquí el punto es que hay que hacerlo ya. Yo quisiera cerrar la conversación, Carlos, y reiterándole o refrendándole a la gente que nos esté viendo y escuchando, todo mi respeto primero, recalcar, no soy un especialista en la materia, soy alguien que ha recogido información, vine aquí porque me invitaste, tú nunca me has visto que vaya y me pare a un estero y me levante los pantalones y diga, es que aquí la sequía, y no, preferimos el dato confirmado, claro, duro, etcétera, y presentarlo y darle a la gente marco de referencia. Creo que podemos sortearlo, estoy prácticamente seguro, pero creo que todos necesitamos comprometernos, y comprometernos de buena fe, o sea, con un sentido realmente proactivo, no buscando protagonismos ni beneficios, etcétera. Todos los que hemos mencionado, algo bueno han hecho. Eso es definitivo. Todos, ¿sí? Han abonado en algo. Te doy un dato, en el tema del dragado en Altamira,
los industriales dieron 10 millones de pesos cuando se compró la draga para que la draga siguiera funcionando. Correcto. Esto aparte de los 10 millones de dólares que aportaron en sus procesos. Te digo, el Ayuntamiento de Tampico, órale, ahí va mi draga, ¿sí? Va con mapa para que des más profundidad. Creo que es lo que se tiene que hacer. El gobierno de Altamira también auxiliando con gobierno de con Altamira, draga, te presto un tiempo mi draga para claro, que resuelvas emergencia y me la sí, regresas. yo coincido contigo de que no todo está mal. Lo único es que, y también coincido contigo en que hay que hacer una fuerza común, porque en este momento una intención también era pues tranquilizar un poco a la gente, ¿no? Que supieran que sí hay soluciones, sí hay posibilidades. Ojalá que para cuando esto salga al aire, por algún milagro de la naturaleza, haya llovido copiosamente, torrencialmente. Y si no, pues seguir paso a pasito con los planes que llevamos. Y que podamos como sociedad también entender que es algo que debemos, a partir de este momento, no dejar de solicitar, para que también se ponga ya en la agenda cotidiana de a quien corresponde, porque te vuelvo a sacar el tema de los cocodrilos, ¿verdad? Este es un tema que yo cada vez que lo saco a colación, me llueven personas que están de acuerdo y también otros que me dicen que no hay preocupación, pero ahorita encontraron uno en una casa de madera, ¿verdad? Como a mí con los tractocamiones. Lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo, pero este es un asunto muy grave y rememoro cómo inicié. Intento ponerme en los zapatos de todos, sobre todo de aquellas familias o personas que llevan 15 días sin agua. Sí. O sea, creo que es con quienes primero debemos tener empatía y en quienes primero debemos pensar para que se resuelva la situación. Claro. A lo mejor la gente de Monterrey, por poner un ejemplo, ya sabe lo que es un tandeo y empieza a generar se acomoda, hábitos. ya tiene idea. A lo mejor tarde que temprano vamos a llegar a eso y tendremos que asumirlo. Sí. Si las cosas cambian radicalmente y recuperamos integralmente nuestro sistema lagunario, pues vamos a estar en una situación de privilegio. Yo deseo que cuando salga este programa, ya este asunto esté resuelto o en vías de solución. Por hoy, pues yo creo que volvemos al tema de hacer comunidad. La verdad, gracias por venir, porque también sé que no fue nada fácil por tus tiempos, y la otra, pues el tema, ¿verdad? Gracias por quererlo conversar conmigo, conversar con nosotros y con la gente que ve Navegante Podcast. Amigos y amigas, este maravilloso episodio de Navegante Podcast te llega a ti por cortesía de nuestros grandes amigos del Jest Anáhuac, a quienes mando un gran saludo, y también se han sumado a intentar alzar la voz para que esto tenga una solución. Y gracias a todos por acompañarnos, y deseo que en tu casa no te falte el agua y que pronto estemos hablando de este asunto como algo que tuvo solución. Por lo pronto, aquí termina este episodio de Navegante Podcast. Hoy estuvo con nosotros el gran periodista Lubín Jiménez Orac. Hasta la próxima, amigos y amigas.